Y vamos a regresar a Quito, Ecuador, donde a esta hora el presidente Rafael Correa, junto a varios periodistas, hace un recuento de los hechos sucedidos el 30 de septiembre de 2010 en estas revueltas policiales que afectaron a Ecuador. Sigamos escuchando. No tengo idea dónde esté nadie de la cúpula, yo no soy simpatizante de ese movimiento. Pero usted ha sido abogado defensor de Gutiérrez. Yo no he defendido al presidente Lucio Gutiérrez. ¿Y por qué lo llama presidente si ya no es presidente? No he defendido al expresidente Lucio Gutiérrez ni al expresidente Rafael Correa. No, Rafael Correa sigue siendo presidente constitucional de la República. Bueno, esta era la posición pues de Pablo Guerrero, estaba en los declaraciones que da el presidente del Ecuador hoy, que se recuerda el 30 de septiembre, uno de los días más negros de la historia, según lo titulan muchas personas también, y conmemora en Quito el primer aniversario del triunfo de la democracia, mientras siguen las investigaciones para saber qué fue lo que realmente pasó. Ahí en un diálogo abierto con 4 periodistas está también recibiendo llamadas de gente externa, de afuera, que están justamente cuestionando o interrogando lo sucedido el 30 de septiembre. De defensa, Javier Ponce. Una acotación, Giovanna. Es una cosa que más indigna, ¿no? A mí ayer me preguntaba en una entrevista en Carchi, ¿cómo se siente el año? Yo le digo, agradecido con la vida, agradecido con mi pueblo, agradecido con mis ciudadanos, comprometido por toda la gente que arriesgó su vida, algunos perdieron su vida, comprometido a seguir trabajando por el país, pero también triste por las muertes, por los excesos, e indignado, ¿no? Indignado por la impunidad en que se quiere dejar todo esto. Una de las cosas que más indignan es que, ¿dónde están pues los responsables del 30 de septiembre? Si eran tan valientes ese rato, ¿dónde está alguien que diga, vea, yo estuve ahí, me ratifico en todo lo que hice? O perdonen, perdí la cabeza. O sea, yo creo que un ser humano es capaz de la mayor nobleza o la mayor vileza, si se deja llevar por sus pasiones, por sus instintos primarios, etcétera. Pero después puede reconocer su error y corregir y pedir disculpas. ¿Dónde están? ¿Dónde están los responsables del 30 de septiembre? ¿Dónde están los machos que disparaban a mansalva, que golpeaban a ciudadanos, que amenazaban, que tiraban bombas lacrimógenas? ¿Dónde están? Es una cosa que más indigna. Como usted ve, este señor Pablo Guerrero, ahora resulta que una fuerza sobrenatural lo trajo solito a destruir Ecuador TV. Pero bueno, volviendo a la pregunta... Sí vio la entrevista de esta señorita Ceballos, ¿no? Que ella fue invitada poco menos que a pasar, que nunca se ocultó el rostro, o sea, todo tergiversa, ¿no? Sí, ni siquiera tienen la decencia de decir nos equivocamos, pedimos disculpas al pueblo ecuatoriano, nos ratificamos y asumimos la responsabilidad. Exacto. No, yo no fui, aquí lo puse y ya no está. Pero hay un tema, quisiera que me preparen el audio del ministro de Defensa, porque el ministro de Defensa ha sido muy claro, Javier Ponce, en declarar pues que las Fuerzas Armadas sí apoyaron al sistema democrático, porque de ahí se desprende la pregunta que le quiero hacer. En ese momento se conforma, el Estado Mayor se reúne y... Ruda, el presidente también hace unos instantes hacía referencia a las investigaciones. ¿Dónde están los culpables de lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010? Ha acusado en reiteradas ocasiones a la prensa de obstruir la investigación de estos hechos. Además, pues que dice que la Fiscalía está en cabeza de este proceso de esclarecimiento de los hechos. Bueno, justamente el fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga ha asegurado en varias entrevistas de prensa que las investigaciones apenas comienzan. Ha dicho textualmente, considero que no se han investigado varios hechos que están relacionados íntimamente con lo que ocurrió el 30 de septiembre, tema que desde el punto de vista procesal recién comienza, ha dicho el ministro fiscal de la Nación en el Ecuador, sobre las investigaciones que se llevan a cabo en torno a lo ocurrido ese día. El presidente también ha dicho, ¿dónde están los que organizaron eso? ¿Por qué no vienen, se rectifican y dicen sí, asumen su culpa? Yo fui, yo convoqué a esta manifestación. Esas han sido las declaraciones del presidente Rafael Correa, su versión de que cierto grupo de oposición, cierto grupo que apoyaba al expresidente Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica, expresidente del Ecuador, como decimos, estaba ahí para hacer la revuelta policial, disfrazar un pedido de supuestamente beneficios que se les estaba quitando a los policías para alentar un golpe de Estado y dar vivas al expresidente Lucio Gutiérrez. Eso es lo que ha dicho el presidente Rafael Correa cuando llegó a este campamento policial. Primero,
hubo mucho más liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas, sus oficiales, etcétera. Segundo, ha habido mucho menos corrupción. Entonces las Fuerzas Armadas sí viven de sus salarios, todos los soldados, y veían los incrementos salariales. Créanme que hay núcleos en la policía que ni siquiera saben cuánto ganan, porque su ingreso es de la esquina, pues extorsionando a la gente por el tráfico, ¿no? Y una de las cosas que estamos haciendo es traspasando, como ordena la Constitución, esas competencias a los municipios. Y eso es perder una fuente de ingresos para ciertos grupos corruptos dentro de la policía. Otros ni siquiera se enteraban de lo que ganaban porque dependían de la Embajada de Estados Unidos y extrañan esos tiempos. Otros, como el Grupo de Acción Operacional GAO, estuvo acostumbrado a desaparecer gente, torturar, etcétera, y quería seguir con esas prácticas. Eso casi ya no se ve, gracias a Dios, en las Fuerzas Armadas, que en ese sentido tienen un gran nivel de profesionalismo. Diferencias. Es cierto lo que usted dice. Las Fuerzas Armadas están mucho más institucionalizadas. Por ejemplo, no tenían autonomía administrativa financiera. Las compras no las realiza pues el general. Las compras de aviones, carros, las realiza el Ministerio de Defensa. Y eso es correcto, porque si hay un problema en la compra, el responsable político es el ministro, no el comandante pues del Ejército, de la Fuerza Aérea o de la Marina. En la policía tenían total autonomía administrativa, financiera. Nunca han entendido o nunca entendían que se debían someter al poder civil. Y ya estamos en ese proceso irreversible, porque aquí se va a establecer un Estado de Derecho, y eso genera grandes resistencias de lo que estuvieran acostumbrados a hacer lo que les daba la gana dentro de la policía, atentar contra derechos humanos, servir a potencias extranjeras, corruptelas, etcétera, y nunca ha rendido cuentas a nadie. Entonces eso creo, ahora lo entendemos, porque insisto, con todo lo que hemos hecho por la policía, decíamos, hemos tenido el apoyo de todos, ¿no? ¿Y por qué tenemos esa animadversión que puede llegar al intento de asesinato de ciertos grupos? Porque hay grupos en la policía que ni sabían cuánto ganaban, sus ingresos venían de otra fuente, entre otros problemas. Señor presidente, le quería preguntar sobre la decisión de llevar a cabo el operativo de rescate, que imagino que fue una decisión muy difícil para ustedes, ¿no? O sea, yo me pregunto, por las declaraciones del propio ministro Ponce, lo que ha salido de los documentos, de los informes de aquel día, parece que fue una decisión suya al final, ¿no? De llevar a cabo este rescate y no esperar más. Y quería tal vez que nos contara los motivos de, por ejemplo, en ese momento, por lo que yo entiendo, usted estaba protegido por policías leales, pero no decidieron pasar la noche en el hospital, no decidieron esperar al día siguiente y tomaron esa decisión que conllevaba mucho riesgo. ¿Qué les llevó a tomar esa decisión? Está en este informe del Comando Conjunto, que yo he pedido que se lo desclasifique, debe estar publicado en la página web, y para que vea la mala fe y la falta de profesionalismo, yo diría ya la irresponsabilidad de cierta prensa, ¿no? La otra vez, para hacerle daño al gobierno, Pinargote en Ecoavisa entrevista a Gilmar Gutiérrez y lee 3 líneas de un informe de 11 páginas para llegar a la conclusión de que nunca estuve secuestrado, de que todo es culpa nuestra. Aquí está todo. Me llama mi jefe de seguridad, almirante Santiago, me dicen, vea, presidente, la situación es muy riesgosa, no permiten salir, necesitamos organizar el rescate. Entonces yo di la autorización porque iba a ser rescatado. ¿Por qué esa autorización? Si yo sabía que iba a haber esa balacera, no la daba, yo prefería perder la vida y que no haya esa balacera. Pero recuerde que incluso ya nos estaban diciendo que nos iban a permitir salir, etcétera, ¿no? Lo cual sabíamos que era una trampa, pero esperábamos que con la presencia de las Fuerzas Armadas, esas fuerzas insubordinadas se disuadan de seguir conspirando, de seguir la violencia, etcétera. Estábamos totalmente equivocados. Y cuando llegaron las Fuerzas Armadas, lo que hicieron es recibirlas con una lluvia de balas. ¿Cómo se organiza el operativo? Porque esa es otra tontería, ¿no? Yo en el hospital organizando el operativo. Yo no organicé el operativo. De lo que me cuentan, traían blindados para evitar riesgo de la vida de los soldados. Pero los blindados están en Ibarra. Y llegaban 11 de la noche. Cuando ya hay fuerte evidencia de que intentan matar al presidente, el Comando Conjunto, sin consultarme, yo no he sabido esto, decide adelantar el operativo. Porque ya eran, maten ese hijo de tal, llévenlo a Nono, que es el lenguaje de los policías corruptos para decir, desaparezcan una persona, este tipo no sale vivo, etc. Y aquí está todo por escrito. ¿Cómo se organiza? Se reúnen 7:30 de la noche los jefes, ya estaba decidido el rescate, pero con mucho más tiempo, sobre todo con blindados para no arriesgar la vida de los soldados, etc. ¿Por qué tienen que adelantar el operativo? ¿Quién lo dice? Esto es lo que no se leyó en Ecoavisa. Miren qué maldad, ¿no? Qué miseria humana, qué falta de ética periodística. Dice, y el 30
de septiembre, luego de haber conocido que el señor presidente de la República se encontraba retenido por miembro de la Policía Nacional en el hospital de esa institución, se dispone mediante telegrama, etcétera, dirigido al comandante de la Fuerza de Tarea Central que prepare la fuerza de reacción y equipo necesario para trasladar al señor presidente de Constitución de la República de las instalaciones del hospital de la Policía Nacional. Se decide entonces el rescate, esto más o menos es 2:30 de la tarde, ¿verdad? Y se lo empieza a preparar. ¿Pero qué dice después? A las 7:30 del 30 de septiembre se realiza una visita de comando por parte del señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el jefe del Ejército, de la Fuerza Aérea, y Jorge Peña, director de operaciones del Comando Conjunto, hacia las unidades asignadas para el rescate del presidente de la República. De inmediato el comandante del Grupo de Tarea 4 expuso la planificación de operaciones a desarrollarse, la misma que fue aprobada con las siguientes observaciones: que la ejecución del rescate debía ser de inmediato, debido a que se tenía información que existía riesgo inminente para integrar al señor presidente. Ese rato, o sea, la operación se estaba preparando a las 2:30, pero con blindados, etcétera, para minimizar pérdidas de vidas, cualquier riesgo potencial. Tienen que adelantarla porque hay fuertes informes de inteligencia que eran ciertos de que querían matar al presidente. Que quiera negar eso, o sea, ya, por Dios, ¿qué va a negar? ¿Ya? Ahí están las balas en el capó del presidente, las balas en la ventana de la habitación del presidente, las amenazas por radio. O sea, ya hasta dónde llega la miseria humana. Que el ingreso del personal debía realizarse con rapidez. Que el personal debería ir armado con armamento no letal y emplear el uso progresivo de la fuerza. Está escrito en el informe de Comando Conjunto. Esto es lo que no leen los medios de comunicación sin vergüenza, mala fe. Y todavía hay gente que dice quién ordenó disparar. Aquí está. ¿Y qué pasa? Lo dice más abajo del propio informe, página 4, ya está desclasificado. Pero al llegar a la altura del semáforo que se encuentra ubicado en la intersección de Mariana Jesús y Hospital Metropolitano, el movimiento fue obligado a detenerse por el nutrido volumen de fuego de armas de diferente calibre y gran cantidad de gas lacrimógeno que era disparado en forma indiscriminada por elementos de la policía que se encontraban en el lugar, así como de francotiradores ubicados en las terrazas de los edificios aledaños al hospital, morgue criminalística y el Regimiento Quito de la Policía Nacional. Se organiza un operativo de rescate con armas no letales. Al inicio van con escudos y toletes los soldados, con la disposición del uso progresivo de la fuerza, como es lo recomendable en todas partes del mundo, y los reciben a balas, pues. Pero a bala indiscriminada. Y todavía hay gente que dice quién ordenó disparar. Y ahí tienen que defenderse los soldados. Y lo hacen con tanto profesionalismo que, por el amor de Dios, los 4 caídos en el Regimiento Quito 1, el otro caído en el Regimiento Quito 2, en un encuentro entre militares y policía, es un ciudadano desarmado, Juan Pablo Bolaños, y 3 miembros de la fuerza pública que defendían al presidente. Y todavía hay gente que dice quién ordenó disparar. Aquí está todo. Aquí está todo. Isabel, sí, querías... Presidente, ¿cuál es su posición entonces de esta, cuando hablamos de deudas del 30 de septiembre? ¿Quién en los mandos de la policía tiene que explicar por qué recibieron, si ya sabemos que se va a rescatar al presidente, por qué se ordenó recibir a bala? Esta es la primera cuestión. Y la segunda, la indiscriminada represión a ciudadanos desarmados. Se ha visto con mis propios ojos cómo salían encapuchados, encañonando a la gente y tirando tiros al aire. Esto es así. Y la otra deuda, la deuda de la prensa, que tampoco informó sobre la represión policial. Es decir, que a dónde vamos los ciudadanos a pedir que se nos explique por qué razón se recibió a bala el rescate del presidente. Si ya sabemos que en salvaguardia del orden constituido hay un rescate, lo menos que se podía hacer era devolver al presidente sano y salvo y no recibir a bala el rescate. Lo más importante no fue la lluvia de balas, los 5 muertos, centenares heridos, fue que yo me desabroché la corbata, porque tratan de decir que mi corbata es metralleta. No, me desabroché la corbata y empezó a disparar balas a la corbata. O sea, usted sabe qué es lo que quiere insinuar esta gente mala fe. En todo caso, se había perdido totalmente el comando. Los generales, la comandancia fue desconocida, fueron agredidos. Y esto estaba en manos de una turba, sin un comando claro, aunque se ha determinado claros líderes, como un teniente Solano, que se llamaba Luchador 1, etc. Entonces esta gente estaba fuera de sí. Incluso tenemos testimonios de que inhalaban un gas. Estaban fuera de sí y dispararon a mansalva. Y desde el principio de la mañana estuvieron fuera de sí, porque la actitud era absolutamente violenta y por eso desde la mañana hubo agresión
represión salvaje a ciudadanos desarmados, hubo tiros, hubo bombas. NTN 24, siguiendo minuto a minuto lo que es la conmemoración del 30 de septiembre, de los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador. El presidente Rafael Correa hace un recuento de cómo fue su rescate del hospital militar contiguo al Regimiento Quito número 1, un operativo que comenzó a las 8:30 de la noche, luego de que él diera la orden de proceder a rescatarlo. Según un informe de las Fuerzas Armadas, de la operación de rescate se desarrolló en medio de una intensa balacera donde participaron militares y policías de los grupos élite. Horas antes, ya las Fuerzas Armadas habían manifestado su completo apoyo al mandatario ecuatoriano ese 30 de septiembre de 2010.